Ecuador se prepara para la aprobación de una nueva ley de medios. Hoy la Asamblea Nacional votará la polémica propuesta impulsada por el presidente Rafael Correa desde hace 3 años y la cual ha sido llamada por sectores de oposición como Ley Mordaza. La victoria del oficialismo parece casi una realidad, ya que cuenta con 100 de los 137 puestos en el legislativo. La parte más polémica del proyecto es la creación de la figura del linchamiento mediático, que detractores de la iniciativa aseguran permitiría incluso encarcelar a periodistas que informen sobre algún hecho que afecte al Ejecutivo. Rafael Correa va por el control de los medios de comunicación y sus periodistas. Así es como definen sectores de oposición la controversial propuesta de ley de medios que espera hoy su aprobación en la Asamblea Nacional de Ecuador. 3 años pasaron para que la medida impulsada por el Ejecutivo fuera sometida a votación. Ya con un borrador avalado por la bancada oficialista, se prevé que rápidamente el legislativo le dé luz verde. El oficialismo tiene 100 de los 137 asambleístas a su favor. La ley Mordaza, como ha sido calificada por sus detractores, contiene puntos polémicos como la creación de la figura del linchamiento mediático, que sería la respuesta para contrarrestar aquellas publicaciones continuas que se utilicen para desprestigiar a personas naturales o jurídicas. La controversia está en que la oposición sostiene que al tipificarse como delito podría ser utilizada como excusa para cerrar medios de comunicación e incluso encarcelar a los periodistas. Otro de los polémicos puntos es la conformación de la Superintendencia de Información y Comunicación. Esta se encargará de vigilar, auditar y sancionar el comportamiento de los medios, ya sea que exista una disculpa pública de quien informe para supuestamente desprestigiar o que estos otorguen un espacio similar al que se dio para la publicación. El titular de la superintendencia será designado por el Ejecutivo. Otra de las propuestas es el Consejo de Regulación de Medios, el órgano que podrá vigilar los contenidos y franjas de emisión de los medios de comunicación. Tendrá la facultad de emitir reglamentos para la adjudicación de frecuencias. Rafael Correa asegura que busca democratizar los medios, esto pese a que el mandatario ha mostrado una clara división contra la prensa independiente del Ejecutivo, con la cual incluso ha llevado procesos legales como el del diario El Universo. Cuando son las 8 de la mañana y 5 minutos en Quito, Ecuador, establecemos contacto directo con José Gabriel Rivera, asambleísta por el partido oficialista Alianza País. Asambleísta Rivera, muy buenos días. Bienvenido al informativo de NTN 24. Jesús y Karen allá en estudios, también un saludo muy grande a todos los amables televidentes, un saludo también inmenso, un abrazo desde Ecuador, desde Quito, que tenemos este rato un clima realmente muy bonito. Muchísimas gracias por atendernos. Dos cosas. La primera, sobre las 10 de la mañana está convocada la Asamblea Nacional en pleno para votar, para discutir y votar este proyecto de ley, esta ley de medios. Eso por un punto. Y por el otro punto es mucha gente y informaciones que llegan por los medios de comunicación ecuatorianos señalan o dan por un hecho la aprobación de la ley. ¿Es así? ¿Se puede cantar victoria antes del debate? ¿Ustedes dan por un hecho que la ley sea ley a partir de mediodía del día de hoy? Sí, el contexto de esto es que desde 2008 está en la primera transitoria de la Constitución vigente el hecho que tiene que haber una ley de comunicación. Luego, el año pasado, el 7 de mayo, tuvimos una consulta popular donde el pueblo, por mayoría contundente y aplastante, se pronunció porque tenía que haber un consejo de regulación, una ley de comunicación, entre otras cosas que se consultaron para aquella época. Entonces, la oposición, ya que, bueno, ha venido aliada, no ha permitido que, a pesar de que tenía que aprobarse en el primer año esta ley, a partir de la vigencia de la Constitución, hemos tenido que esperar algo así como 1.300 días, 4 años y pico, para que finalmente esta ley sea una realidad. El debate se llevó a cabo en la legislatura pasada, que era liderada por el expresidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva. Él ahora no es presidente de la Asamblea, pero quedó agotado el debate, entonces solamente quedó para votación. Ahora, a partir de las 10 de la mañana, como usted muy bien lo ha dicho, lo ha invocado, vamos a tener esta votación que va a ser un tema rápido. El ponente puede incorporar algunos temas que se han venido debatiendo, como por ejemplo el tema del linchamiento mediático, que es un pedido de un amplio sector de la ciudadanía que fue recogido por la asambleísta María Gusta Calle. Para nosotros es un tema importante subrayar, porque en la nota que previamente usted presentó hay algunos errores de fondo, en el sentido, por ejemplo, en recoger que se estaría poniendo como delitos para encarcelar periodistas. Esta es una ley que solamente tiene temas administrativos, no tiene temas de carácter
penal. Ahora, asambleísta, es una realidad que existe el término entonces de linchamiento mediático. ¿Cómo decir que no es posible detener a periodistas cuando existe esta figura dentro de esta ley? No, es que la ley no es el Código Penal. Hay que tener absolutamente clara que hay una diferencia muy grande. Esta es una ley que contiene temas de carácter administrativo, más no de carácter penal. En ninguna parte esta ley contiene disposiciones de privación de libertad a un periodista o alguna cosa por el estilo. Por el contrario, el artículo 23 de esta Constitución, 21 o 23... Claro, asambleísta, discúlpeme que lo interrumpa, discúlpeme que lo interrumpa, pero la ley, o sea, la controversia, según la oposición en Ecuador, ellos sostienen que al tipificarse el delito, podría ser utilizada como una excusa para cerrar los medios de comunicación. Incluso hablan los opositores de encarcelar a periodistas. Esto, la controversia surge ahí. Es que esto es mala fe de parte de ciertos opositores, porque la ley es de carácter administrativa, no puede contener temas de carácter penal. O sea, no hay ninguna forma de que un periodista esté encarcelado bajo la figura de esta ley, porque no hay ninguna disposición que aluda a esto. Es una imprecisión de parte de la oposición. Asambleísta, el Comité de la Protección de Periodistas ha denunciado en repetidas ocasiones que ha habido un pronunciado deterioro del clima de libertad de prensa en Ecuador. ¿Cómo garantizar que tras la aprobación de esta ley, que la oposición además califica como ley mordaza, este deterioro de la libertad de prensa en Ecuador no siga pronunciándose? Verá, desde 1980 hasta 1990, en 10 años en el Ecuador, en todos los medios de comunicación nacionales, solamente hicieron uso de entrevistas, de la palabra, 1.300 personas. En 10 años, solo 1.300 personas que han tenido el monopolio de la palabra. Esta ley, lo que realmente contiene son unas disposiciones que hace la redistribución del espectro radioeléctrico. Eso es lo que está detrás y ese es el problema y, digamos, la razón por la que rabiosamente algunos sectores se oponen. Fíjese usted que está el 33% tomado en cuenta para el sector privado, el 33% para el sector oficial, digamos, gubernamental, estatal, y el 34% para el sector comunitario. Esto va a democratizar la palabra. A 2006, cuando nosotros asumimos el poder, de los 7 canales nacionales, 5 estaban en manos de la banca, y no de la banca buena, de la banca que cerró y quebró al Ecuador y que determinó que 3 millones de ecuatorianos y un universo de 12 millones de habitantes terminen fuera del país. De manera que si es que alguien defiende la libertad de expresión, somos nosotros, en el sentido en que queremos democratizar la palabra para que las asociaciones, para que la gente de abajo, para que los sectores minoritarios o los sectores históricamente invisibilizados como los afros, como las mujeres, como los campesinos, tengan acceso al espectro radioeléctrico como no lo tienen actualmente. Es una muletilla que ellos han tomado la oposición al decir que lo que se quiere es cerrar medios, lo que se quiere es encarcelar periodistas, cuando esto de encarcelar periodistas ni siquiera está en la ley. Ni siquiera Asambleísta, porque lo interrumpo nuevamente por cuestiones de tiempo. Estamos muy cortos de tiempo. Quisiéramos aprovechar con usted para hablar de otros temas de la ley y también, obviamente, más adelante en nuestros espacios informativos analizaremos lo que suceda en la votación. Pero antes de finalizar y muy puntualmente, 2 temas que tienen que ver con la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación y con la regulación que podría hacer el Consejo de Regulación de Medios. Hay una polémica, o se ha suscitado polémica por el hecho de que el superintendente o la superintendencia de Información y Comunicación sea nombrada directamente por el presidente Rafael Correa, y también el papel del Consejo de Regulación de Medios. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Es una grave imprecisión decir que el superintendente va a ser nombrado por el presidente de la República. Eso tampoco está en la ley así. Lo que dice la ley es que de una terna que envía el presidente de la República lo hará la cuarta función del Estado, de la función de transparencia y control social. No es cierto lo que se está aludiendo, que lo nombra directamente el presidente. Es una terna que manda el presidente, como es en muchas otras instituciones, y lo establece el diseño institucional ecuatoriano. Ahí tiene usted miembros de la Corte Constitucional, tiene usted miembro, el señor procurador, el contralor, pero vienen de ternas
nombradas por, bueno, una corrección, el Contralor no, pero sí el Procurador, vienen de ternas, ¿no?, que manda el Presidente de la República, como corresponde en cualquier Estado de Derecho. De manera que también es una grave imprecisión decir que es directamente el Presidente. No es así, definitivamente, pero bueno, en todo caso, lo que yo le puedo decir es que las competencias que va a tener este Consejo son meramente administrativas, y esta superintendencia también, porque si es que un canal, una radio, está haciendo mal uso del espectro radioeléctrico, bueno, si es que no paga lo que tiene que pagar, si es que se niega a cumplir la Constitución, los tratados internacionales, si es que está haciendo uso de lo que nosotros hemos denominado linchamiento mediático, que es, en lugar de acudir a los jueces, que los periodistas o que un medio pueda declarar culpable o inocente a alguien, etcétera, entonces lógicamente tendrá que tomar cartas en el asunto. Pero fíjese usted que la propia ley está estableciendo claramente la prohibición absoluta del control de contenidos, del control de la censura previa. No es posible que eso exista en el Ecuador por 3 razones. La primera, porque la Constitución de la República establece claramente que el Ecuador es un Estado de Derecho y justicia, y esto significa, también lo está diciendo claramente, que no puede haber censura previa. Lo que sí hay es responsabilidad ulterior. Los tratados internacionales, de los cuales el Ecuador es parte, y además la ley, están estableciendo claramente la garantía absoluta e irrestricta hacia la libertad de expresión. Bien, él es José Gabriel Rivera, asambleísta por el Partido Oficialista Alianza País. Gracias por habernos acompañado desde Quito, Ecuador. Muy buen día. Gracias también, buenos días.